Cuentan que en la entrada a los infiernos ponía abandone todo el que entre aquí la esperanza. Chicos, vosotros vais a estudiar el predicado nominal y el predicado verbal. Así que no creo que jamás podáis entender este tema. ¿Cómo que no vas a entender este tema? Mira, yo voy a hacer que lo entiendan. ¿Y cómo? Pues mira, traigo aquí dos flores. Una roja, que es el pene. ¿Qué? Sí, el pene. Tú, tranqui, que te aseguro que al final lo vas a entender. Y traigo otra flor, que es la azul, que es el PV. Pero, ¿y tú crees que eso lo van a entender estos niños que son súper tontos? Que sí, ya verás como sí. Ya veremos. Vamos a empezar a ver hoy el último apartado de sintaxis de este curso, que es el predicado. Para eso vamos a comenzar recordando lo que vimos en el tema anterior, que era el sujeto y el predicado. Aprendimos a identificar el sujeto en una oración, que era la parte de la oración o el grupo de palabras dentro de la oración que concordaba con el verbo. Para ejercitarlo un poquito, vamos a analizar una oración muy sencilla. Voy a poner, por ejemplo, aquí yo, y aquí el verbo, llevo, vamos a ir construyéndola, siempre la mascarilla. Y espero que lo estéis haciendo cuando salgáis a la calle. Pensemos esta oración. Yo llevo siempre la mascarilla. ¿Cuál es el sujeto y cuál es el predicado? Pues muy sencillo. Si habéis seguido todos los pasos que explicamos en el tema anterior. El sujeto es el grupo de palabras que concuerda con el verbo. ¿Y cómo se demuestra entonces cuál es el sujeto? Pues cambiando el número del verbo. Si en vez de decir llevo, digo llevamos, lo pongo en plural, ¿veis cómo no funciona la oración? Yo llevamos siempre la mascarilla. ¿Qué habría que decir? Nosotros llevamos siempre la mascarilla. Esa otra palabra que habría que cambiar al cambiar de número el verbo sería el sujeto. Ya lo hemos encontrado. Por lo tanto, devolvemos el verbo a su posición original y señalamos toda esta parte que depende del verbo como el predicado. Así que ya tenemos una primera cosa resuelta de este tema. ¿Qué es el predicado? Pues para decirlo de una manera muy fácil, sería todo aquello que no es el sujeto. Claro, pero vamos a decirlo un poco en positivo, ¿no? El predicado es un conjunto de palabras, que se agrupan en torno a un verbo. Esa es la clave del predicado. En este caso, aquí lo tenemos, llevo. Y ese verbo es siempre el núcleo del predicado, que es su núcleo. Por eso lo he señalado en azul. Yo llevo siempre la mascarilla. Llevo es el núcleo del predicado. Este es el paso más sencillo. Vamos a avanzar un poquito más. Porque en esta unidad vamos a aprender a distinguir tipos de predicado. Es aquí donde viene lo interesante. Bueno, ¿qué tipos de predicado hay? Hay dos en concreto. Hay tantos tipos de predicado como tipos de verbo. Vamos a poner, hay tantos tipos como verbos. ¿Cómo que como verbos? ¿A qué me estoy refiriendo? Pues fijaos, en gramática podemos hacer una cosa. Podemos distinguir entre verbos copulativos y verbos predicativos. Vamos a poner aquí en dos columnas. ¿Cuáles son esos verbos? Pues fijaos, los verbos copulativos son, por ejemplo, el verbo ser, el verbo estar o el verbo parecer. ¿Vale? Son verbos que no tienen ningún significado por sí mismos y que simplemente funcionan como enlace entre el sujeto y el predicado. Nada más.
Ahora, ¿qué más hay que saber? Los verbos predicativos. ¿Cuáles serían a diferencia de los verbos copulativos? Pues todos los que no son copulativos. Es decir, todos los demás verbos del diccionario. Podríamos poner ejemplos como el verbo tiene, o el verbo cantó, o por ejemplo, he visto, del verbo ver, o quitó, del verbo quitar, etc. Por lo tanto, ¿cuáles son los verbos predicativos? Todos los que no son los verbos copulativos. ¿Y cuáles son los verbos copulativos? Solo estos tres. Ser, estar y parecer. Y nada más. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues que dependiendo del tipo de verbo que aparezca en nuestra oración, fijaos que el verbo de la oración anterior, ¿de qué tipo sería? Sería de tipo predicativo. El verbo llevar no es un verbo copulativo, no es ni ser, ni estar, ni parecer. Por lo tanto, es predicativo. Pues como os digo, en función del tipo de verbo que lleve la oración en su núcleo, el predicado de esa oración será, por un lado y por otro, será un predicado. Vamos a escribirlo aquí, para los dos. Si el núcleo de la oración tiene un verbo copulativo, el predicado se va a llamar nominal. Esto es lo que vamos a aprender, en primer lugar en este tema. Y por otro lado, si el núcleo de la oración tiene un verbo que es predicativo, el predicado se llama verbal. Lo vamos a poner así, ¿vale? Vamos a definirlo aquí debajo ya. Predicado nominal es el que tiene como núcleo, un verbo, vamos a ponerlo así, en rojo, un verbo copulativo. Y el predicado verbal es el que tiene como núcleo un verbo predicativo. Ahora, una última cosa más que tenemos que saber de teoría antes de pasar a analizar oraciones y poner esto en práctica para que no se quede así de difícil de entender. Cuando estamos ante una oración con predicado nominal, además tenemos que señalar un complemento en la oración que se llama atributo. Las oraciones de predicado verbal también tienen complementos como el complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, pero esto no los vamos a ver todavía. Los vamos a ver más adelante. Nos vamos a centrar hoy en esta columna y cómo diferenciarla de la otra. Cuando analicemos un tipo de oración de predicado nominal o copulativa, tendremos que señalar el atributo. ¿Cómo se descubre el atributo? Pues el atributo siempre habrá cada vez que aparezca un verbo copulativo y además un grupo de palabras dentro del predicado lo pueda sustituir por lo, por este pronombre. ¿Vale? Vamos a ver esto que acabo de explicar con un ejemplo de una oración. Por ejemplo, si yo escribo la oración vosotros y ahora cojo un verbo copulativo de aquí. Voy a coger el verbo ser, que ya lo tengo preparado por aquí, y digo, sois, vosotros, sois, y ahora pongo aquí, los alumnos. Pues resulta que esta oración tiene un sujeto que es, ¿cuál será? En este caso, ¿qué palabra concuerda con el verbo? Fijaos, vosotros sois. Si cambio el número del verbo y digo es, vosotros es los alumnos. No encaja, tendría que cambiar esta palabra en primer lugar. Por lo tanto, esta palabra es el sujeto, vosotros.
Sois los alumnos. El resto es el predicado. Vamos a ponerlo así. Ahora, ¿qué tipo de predicado es? ¿Predicado nominal o predicado verbal? Pues de nuevo me voy a lo que he explicado antes. Si lleva un verbo copulativo, será un predicado nominal. Si lleva un verbo predicativo, será un predicado verbal. Como el verbo es sois, que lo he cogido de aquí, que era el verbo ser, resulta que este predicado es predicado nominal. Le puedo poner también la florecita roja, ¿veis? Para indicar que este predicado es predicado nominal. Ahora, cuando hagamos esto, tenemos que analizar también si aparece el complemento propio de los predicados nominales, que es, como hemos explicado antes, el atributo. Para eso, ¿qué hago? Pues compruebo dos cosas. Si hay un verbo copulativo y si el grupo de palabras que hay dentro del predicado lo puedo cambiar por lo. En este caso, verbo sois, que ya os digo que lo he cogido de aquí. Por lo tanto, ya sé que es un verbo copulativo. Se cumple la primera condición, verbo copulativo. Ahora, ¿podría cambiar este grupo de palabras por lo? Vamos a comprobarlo. Quitamos la palabra, quitamos el grupo de palabras, si la pieza me deja, y ahora ponemos el lo. Bueno, sale, vosotros sois lo. Para que suene bien, tendríamos que cambiarlo. Vosotros lo sois. Funciona. Hay verbo copulativo, se puede cambiar el grupo de palabras por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos es un complemento que se llama atributo. El atributo es lo. ¿Vale? Vamos a hacer algunas oraciones más para identificar tanto este complemento como para saber cuándo es la oración de predicado nominal y de predicado verbal. Vamos a empezar haciendo de nuevo el análisis de la oración anterior, pero ahora con línea. Vamos a señalar, lo vais a intentar hacer así también en casa, el sujeto con boli rojo, aquí vosotros era el sujeto, luego vamos a señalar el predicado con una línea azul, vamos a dejar un poquito de espacio, vamos a poner la P de predicado y ahora vamos a señalar con boli rojo el verbo, si es un verbo copulativo, o con boli azul el verbo si es un verbo predicativo. En este caso, como el verbo es un verbo copulativo, sois, de estos tres, recordad que son los verbos copulativos, ser, estar o parecer, señalo este verbo como núcleo del predicado. Y como el núcleo del predicado está en rojo porque es un verbo copulativo, señalo esta P de predicado como predicado nominal. De ahí PN, predicado nominal. Y por último, en caso de que el predicado sea nominal, señalo este grupo de palabras que he cambiado por lo como el atributo. Lo podéis señalar con otro color. Yo he usado el verde, por ejemplo. Con esto ya está terminado el análisis de la oración. Vamos a hacer algunas más para que vayáis pillando el truquillo. Otra, la segunda. Mi hermano tiene un mando de la Play. Pues venga, empezamos por encontrar el núcleo del predicado o el verbo, que en este caso es tiene, el verbo tener. Fijaos que he usado uno de los verbos que estaba aquí, en esta columna, tiene. Por lo tanto, eso ya me da la pista de qué tipo de predicado va a ser en esta ocasión. Si cojo uno de estos verbos, quiere decir que el núcleo del predicado es un verbo predicativo. A continuación señalo el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué concuerda con tiene? Pues este primer grupo de palabras, si cambió el verbo, el número del verbo, tendría que cambiar el número de este grupo de palabras. Mi hermano tienen. No, debería ser mis hermanos tienen. Si tengo que cambiarlo, quiere decir que concuerda. Por lo tanto, esto es el sujeto. Hasta ahí llegamos.
A continuación, en tercer lugar, señalo el predicado, que es todo lo que no es el sujeto y que es el grupo de palabras que dependen de este verbo. Tiene un mando de la play. ¿De qué tipo es el predicado? Pues ya sabéis, si el verbo lo he señalado en azul, quiere decir que es un verbo predicativo, porque no es ninguno de estos, ni ser, ni estar, ni parecer. Por lo tanto, señalo que es un predicado verbal. ¿Tengo que indicar algo más? No, porque no por ahora, ya aprenderemos los demás complementos que hay, pero por ahora no tenemos que indicar nada más. Una pequeña duda. Hemos dicho antes que en el caso de las oraciones de predicado nominal con verbo copulativo, el atributo se encontraba porque yo podía cambiar todas estas palabras por lo. Fijaos que en esta segunda oración también puedo cambiar todo este grupo de palabras, un mando de la play, por lo. Mi hermano lo tiene. Sin embargo, esto no es un atributo. ¿Por qué? Porque si revisamos la regla que os he explicado, el atributo necesita no solo cambiar un grupo de palabras por lo, sino que aparezca también un verbo copulativo. En este caso, si os fijáis, el verbo no es copulativo. Con lo cual, aunque se pueda cambiar todo esto por lo, el verbo no es copulativo. Por lo tanto, no es atributo. ¿Vale? Es una pequeña resolución de una duda, por si alguno de vosotros o de vosotras lo tenía. La tenía, perdón. Tercera oración. Vamos a hacer más. Rosalía parece muy bella. Pues de nuevo, comenzamos señalando el verbo, que es parece. Ahora, iba a señalarlo con el azul, pero me he parado porque me ha parecido ver que el verbo parecer estaba dentro de los verbos copulativos. Aquí está. Por lo tanto, lo señalo en rojo. El núcleo de esta oración es un verbo copulativo. Eso quiere decir que el predicado, que es todo esto, y Rosalía es el sujeto, que es lo que concuerda con el verbo, este predicado, ¿de qué tipo será? Pues predicado nominal. Hemos encontrado un predicado nominal. ¿Qué significa? Que ahora tengo que señalar el atributo. Este grupo de palabras lo puedo cambiar por lo. Rosalía parece muy bella. Ahora podría poner Rosalía lo parece. Funciona. Por lo tanto, todas estas palabras que he cambiado por lo son el atributo. Puedo poner aquí lo. Fin del análisis, así de sencillo. Vamos a hacer una oración más y las demás os las voy a mandar para casa. Cuarta. Cantó sus canciones en Loja, por ejemplo. Pues de nuevo empezamos por señalar el verbo. El verbo es cantó. ¿Es un verbo copulativo o un verbo predicativo? En otras palabras, ¿está en esta lista roja o en esta lista azul? Pues la lista de los verbos copulativos se limita a estos tres solos: ser, estar o parecer. Y la lista de verbos predicativos son todos los demás verbos. Tiene cantó, he visto, quitó. Mira, cantó, por ejemplo. Como ya esto me lo había preparado, está aquí, lo he encontrado. Cantó es un verbo predicativo. ¿Lo veis? Por lo tanto, lo voy a señalar con azul. Es el núcleo del predicado. Ahora, ¿hasta dónde llega el predicado? Pues hasta donde esté el sujeto. Pero ¿y dónde está el sujeto? Cantó sus canciones en Loja. Voy a cambiar el número del verbo. Cantaron sus canciones en Loja. Pues no parece que haya que cambiar ninguna parte de la oración. Ya os dije en el tema anterior que cuando pasa eso es que el sujeto está elidido o escondido, si queréis. En este caso habría que ver el número del verbo, que es la tercera persona del singular. Ese es el sujeto. Por lo tanto, lo que hago es señalar todo como predicado. Ahora, ¿predicado de qué tipo? Bueno, pues dependiendo del tipo de verbo, hacia el tipo de predicado. Como el verbo era predicativo,
el predicado es verbal. Y fin del análisis, ¿vale? En casa vais a hacer las otras 4 oraciones que he puesto en Classroom. Ya os la corregiré y os diré si están bien, mal, en qué habéis fallado, en qué habéis acertado, etc. Hacedlas con todas vuestras fuerzas y escribidme cualquier duda que tengáis al correo electrónico o al Classroom, ¿vale? ¡Hasta luego!